Hola, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes el trabajo que preparamos para las jornadas de investigación de la Escuela de Economía y Negocios de septiembre de 2018. Fue un trabajo de investigación intercátedra entre la Cátedra de Historia Económica Argentina y Mundial y Estructura Económica y Territorial Argentina. Trabajamos profesores de esas dos cátedras y además trabajamos con alumnos, así que fue un trabajo enriquecedor, desafiante y que esperamos que se repita en otros años, o sea, que haya sido un punto de partida. Voy a compartir con ustedes la presentación utilizada y solamente les voy a hablar del tema del trabajo y de las conclusiones. Y les dejo a disposición la presentación y también el trabajo en sí mismo para que tengan la posibilidad de mirar completo. Bueno, la idea o el objetivo de esta investigación fue la de ver cómo desde la participación de la soja con un producto para la exportación y la producción doméstica de hidrocarburos, se podrían llegar a evitar la formación de crisis cambiarias del estilo de aquellos ciclos de stop and go que ocurrieron en la economía argentina en la década del 50, 60 y la primera mitad de los 70, donde la expansión y el crecimiento económico llevaban a la formación de crisis cambiarias. Nosotros vamos a repasar brevemente cómo ocurrían esos ciclos de stop and go, recortando solamente la parte que nos interesa para este trabajo. Recordemos que a partir de 1949, en realidad, entre los años 50, 60 y la primera mitad de los 70, en la economía argentina había suaves crisis cambiarias que se producían en la expansión del nivel de actividad, o sea, en el GO. ¿Y por qué se producían estas crisis? Porque al haber un aumento del nivel de actividad, había un aumento de la demanda doméstica de manufacturas que se producían localmente con insumos importados, insumos intermedios, maquinaria y principalmente con combustibles. Entonces, al haber mayor requerimiento de estas manufacturas, había mayor importación de los insumos de los bienes que mencioné, y entonces se deterioraba el resultado de la balanza comercial, de la cuenta corriente, de la balanza de pagos. Y sobrevenían las condiciones de una crisis cambiaria y se producía, entonces para resolver esa crisis cambiaria, la autoridad económica apelaba al plan de ajuste. Y entonces venía el stop. El plan de ajuste consistía en devaluación, política fiscal contractiva, política monetaria contractiva, y caía el nivel de actividad. Con la caída del nivel de actividad caía la demanda doméstica de manufacturas y de alimentos. Al caer la demanda doméstica de manufacturas, caían los requerimientos domésticos de importaciones, de insumos importados y en particular de combustibles. Y por lo tanto había un alivio en la balanza comercial y un alivio a la crisis cambiaria. En cuanto a la caída de la demanda de alimentos, bueno, también eso contribuía en liberar saldos exportables y dar alivio a la crisis cambiaria. En cuanto al momento del GO, en la expansión económica, las exportaciones de aquel momento, de las exportaciones tradicionales de Argentina, que eran de trigo, maíz y carne, no daban alivio a la crisis, a la no formación de la crisis cambiaria, porque justamente eran bienes salariales, son bienes que nosotros consumimos en mayor medida cuando hay una expansión del nivel de actividad, aunque con una demanda inelástica, pues satisfacen necesidades primarias. Entonces, en los ciclos de stop and go, nosotros vemos bien marcada el rol de las importaciones en el go, dar asfixia a la crisis cambiaria, y en el stop, dar alivio a la crisis cambiaria. En cuanto a exportaciones, se suman a esa asfixia en el go, pero no son tan determinantes. Y en el stop, dan alivio a la crisis cambiaria,
aunque siempre la mayor, el rol protagónico lo tienen más las importaciones que las export. Los ciclos de Stop and Go, siguiendo a Basualdo, los podemos clasificar en dos tipos, típicos y populistas. Los ciclos típicos son los que tienen efectos reales, según Basualdo, reales, significativos y prolongados en el tiempo. Y entonces han generado lo que Vitelli definió como saltos y escalones en la inversión. Fíjense que tenemos los tres ciclos típicos. El primero es el del 49-54, que dio lugar al primer salto de inversión, el primer y segundo, la transición del primero al segundo peronismo, ¿no? El segundo ciclo típico de Stop and Go es el del 59-61, o sea, del desarrollismo, y dio lugar al segundo salto de la inversión, y el tercero tiene que ver ya con Onganía y da lugar al tercer salto de la inversión. En cambio, los ciclos de Stop and Go populistas son aquellos que tienen efectos reales, según Basualdo, menos significativos, más suaves, y que tienen un sesgo redistributivo a favor de las clases bajas y de las clases asalariadas. Y estos son Aramburu, Ilia y por último el tercer peronismo. Bueno, entonces, en el 2010 nosotros vemos la pérdida de autoabastecimiento energético en Argentina, de gas y de petróleo. Y entonces esto nos hace reflexionar acerca de la posibilidad de que volvieran a aparecer los ciclos de Stop and Go. O sea, esas crisis cambiarias endógenas, ¿no es cierto? Pero, a su vez, tenemos una situación diferente en cuanto a exportaciones, porque ahora ya está presente la soja, que en aquellos momentos no lo estaba. Y la soja tiene una diferencia, se trata de un bien que no consumimos domésticamente, no es un bien salarial. Y entonces nosotros exportamos, por ejemplo, en el 2017 la Secretaría de Agroindustria informó que se exportó el 82% de la producción doméstica de soja. El 18% solamente se destinó al consumo doméstico, y este porcentaje, el consumo doméstico, vino aumentando. En realidad era mayor todavía la participación de la soja que se exporta, la porción de soja exportada. Bueno, entonces, esto nos llevó a querer mirar un poquito de esta situación, y este es el objetivo de nuestro trabajo. Ahora, con este agro, puede ser que los ciclos de Stop and Go no se repliquen a pesar de haber perdido el autoabastecimiento energético, porque la soja daría alivio suficiente a la formación de la crisis cambiaria en la expansión económica y permitiría evitar esta asfixia. Bueno, esa fue un poco la pregunta que buscamos responder. Vamos a pasar rápidamente por todo el trabajo. Ustedes ven que ahí tienen muchas cosas interesantes por ver, mucho trabajo sobre las estadísticas y también trabajo econométrico, y vamos a ir a las conclusiones. Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que la soja se ha convertido en la protagonista de las exportaciones argentinas. Con máximo histórico en 2015, la soja representó el 33% de nuestras exportaciones. Cuando digo la soja, me refiero al complejo sojero, y este es un tema importante y diferencial respecto de cereales. Bueno, fíjense, en el análisis econométrico resulta que el 1% de variación de las exportaciones del complejo sojero explican variaciones de exportaciones totales del 0,89%, lo cual es muy elevado. Y con un R cuadrado elevadísimo, 0,92%, o sea que es muy significativa esa relación. Por otro lado, vemos que a partir de 1996, año en que la soja hace su explosión, digamos, comienza su incremento exponencial. Por ahí es exagerada la forma de caracterizarlo, pero ¿qué pasó en el año 96? Que la Secretaría, en ese momento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, autorizó el uso de semilla transgénica en Argentina. Y entonces, a partir de ese momento, la participación de las exportaciones de soja en las exportaciones totales aumentaron en 2 puntos porcentuales
de promedio anual durante 7 años consecutivos, pasando de representar el 14% de las exportaciones en el 96 a representar el 30% de las exportaciones en el 2003. Y en el complejo sojero es relevante el rubro subproductos, los derivados, ¿está bien? Que tienen mayor valor agregado y no son tan significativos los productos primarios. Entonces, en el complejo sojero, el 80% de las exportaciones corresponden a subproductos, a derivados. Y, por ejemplo, biocombustibles. Y el 20% corresponde a la producción de productos primarios, que tienen más bajo valor agregado. En cambio, en cereales, el 94% de la producción del sector es de productos primarios y el 6% solamente es de exportación de derivados. Así que fíjense que las exportaciones de soja tienen un valor agregado mayor y ya corresponden a agroindustria, ¿no es cierto?, respecto de las exportaciones de cereales. Esto es un elemento favorable. Por otro lado, fíjense, el promedio 97-2016 de las exportaciones del complejo sojero en las exportaciones totales fue de 25%, 5 puntos correspondieron a productos primarios y 20 puntos porcentuales correspondieron a subproductos. Bueno, otra conclusión importante del trabajo es que si sumamos la participación de las exportaciones de cereales y del complejo sojero, en el 2016 representaron el 41,5% de las exportaciones totales, y esto ya está muy por encima del promedio que tenían los cereales durante el Stop and Go. Cabe aclarar que nosotros en este análisis no trabajamos con exportaciones de carnes y que sería bueno agregar ese elemento porque las exportaciones de carne hoy no son significativas por la política agropecuaria del siglo XXI, pero en aquel momento sí eran significativas. Entonces, esto subestima la participación de las exportaciones tradicionales en las exportaciones totales de aquel momento. Bueno, eso es algo que habría que tener en cuenta. Fíjense los resultados. Promedio 1950-75, las exportaciones de cereales en promedio eran del 26% sobre las exportaciones totales, pero medio 2002-2017 las exportaciones del complejo sojero solo son 27% de las totales. O sea que ya el complejo sojero pudo reemplazar a cereales y tiene una fuerza generadora de divisas similar a la que tenía en aquel momento cereales con exportaciones tradicionales en el Stop and Go. En el 2016 promedio, las exportaciones de cereales eran solamente del 8% de las totales. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, o sea que soja no vino a sumarse a cereales, sino que en gran medida lo desplazó, lo reemplazó, ¿no es cierto? Y entonces, una lástima eso, pero cereales perdió participación a menos de 1/3 de la que tenía en aquel entonces. Respecto, esperen que estoy tratando de pasar, me pasé. Respecto, voy a tener que volver varias para atrás, ahora sí. Respecto de la soja, hemos visto que claramente no es un bien salarial, como creíamos, porque las variaciones del 1% del PBI generan un aumento de las variaciones del 1% del PBI generan un aumento, una variación, ahí hay que decir variación, o sea, positiva y negativa. Las variaciones del 1% del PBI generan una variación de la participación del complejo sojero, de las exportaciones del complejo sojero en las exportaciones totales del 1,24%, trabajando con un año de rezago. ¿Está bien? O sea, si las exportaciones de soja, si el PBI sube un 1%, las exportaciones de soja del complejo sojero también suben y suben un 1,24%, más que proporcionalmente. Y si el PBI baja, las exportaciones del complejo sojero bajan un 1,24%. En las exportaciones totales. La participación baja un 1,24% en las exportaciones totales. Bueno, así que no son salariales. En cambio, con el cereal, con los cereales, o sea, con trigo, con maíz, y con cereales en conjunto, o sea, trigo más maíz,
Otros cereales no son relevantes en exportaciones, ni lo eran en aquel entonces. Las variaciones del 1% del PBI generan una baja de la participación de las exportaciones de estos cereales respecto de las exportaciones totales. Esto muestra que son bienes salariales. Es justo también decir que nosotros miramos regresiones más directas, o sea, variación del PBI, variación de las exportaciones, directamente de trigo, de maíz o de cereales, y la relación da creciente, no da decreciente. Solamente da decreciente mostrando que son bienes salariales cuando se trata de la participación de esas exportaciones específicas en las totales. Lo que quisimos mirar fue al revés, a ver si las variaciones de las exportaciones del complejo sojero generan variaciones del PBI. Porque bueno, decimos, bueno, no es un bien salarial, pero no dinamizará al PBI, ya que tiene tal rol protagónico en exportaciones. Bueno, no nos dieron significativas y no nos dio el R cuadrado significativo. O sea, ni son relevantes ni es una relación relevante. Bueno, el otro tema es el crecimiento de la soja no fue en detrimento de las áreas, perdón, el crecimiento de la soja en cuanto a áreas sembradas, la aparición de la soja no redujo las áreas sembradas de otros cereales. Todos los cereales mantienen sus áreas sembradas. Por ahí no son las mismas, ¿no es cierto? Porque hay una relocalización, pero las áreas sembradas de trigo y de maíz no se redujeron porque apareció la soja. Sí hubo, nosotros sabemos que hubo relocalización, cosa que no mirábamos en el trabajo, pero sabemos que hubo relocalización de animales y que hubo aumento de las áreas, o sea, un aumento de la frontera productiva, o sea, se incorporaron áreas no utilizadas a la frontera productiva, por ejemplo, en el norte con desmonte, ¿está bien? Pero la soja no redujo las áreas sembradas de otros cereales, mejor dicho, porque la soja es una oleaginosa, y la otra conclusión importante es el aumento del rendimiento por hectárea en el campo. En la soja se duplicó el rendimiento entre el 96 y 2015, en 20 años, y en el caso del maíz se duplicó, pero desde fines de los 80, o sea, 10 años más, ¿no es cierto?, hasta, más de 10 años más, 15 años más, de fines de los 80 hasta la actualidad, y en el trigo se duplicó, pero recién desde el 60 a la actualidad, o sea, muchos más años. En cuanto al coeficiente de exportaciones, nosotros vemos un salto muy significativo, salto de 17 puntos porcentuales en el 2002. Esto se debe a la devaluación, muy significativa, se debe a la reducción del nivel de actividad, muy significativo, y se debe también a que, bueno, además del salto, el coeficiente de exportación permaneció alto hasta fines del periodo observado, o sea, hasta el 2016. Esto quiere decir que se debe también al aumento del precio de los productos internacionales de los productos básicos, que también genera un aumento del tipo de cambio real, ¿cierto? Entonces, se debe también a esa devaluación real, pero por un elemento ajeno a la economía argentina, el aumento del precio internacional de los productos básicos. Entonces, entre los tres elementos se ha logrado un aumento del coeficiente de exportaciones en esta década, sostenido por encima del histórico, que era de 10%. O sea, nosotros vemos el coeficiente de exportación en todo el periodo analizado, de 1950 a la actualidad, y el histórico es 10%. En el 2002 vemos que salta al 27%, y luego permanece elevado todo el resto del siglo, pero si miramos en particular 2015 y 2016, vemos que volvió a los niveles históricos. Tendríamos que ver qué pasa con las devaluaciones, qué pasa con el coeficiente de exportaciones ante las devaluaciones que comenzaron a fines de abril del 2018 y que todavía hasta agosto significaron un aumento del tipo de cambio nominal de más del 100%, alrededor del 120%. Habría que ver qué pasa con eso, que todavía está en proceso, para futuros trabajos. Y una aclaración, solamente yendo al 1950 y 1951, encontramos un coeficiente de exportación similar al del 2002, aunque por debajo, en el 24 y 25%. Así que,
Bueno, en cuanto a soja, nuestra conclusión del trabajo es que la soja sí se ha convertido en un elemento, en un cultivo, cuyas exportaciones pueden generar alivio a la formación de crisis cambiaria en los GOU. O sea que podrían llegar a evitar la formación de esas crisis cambiarias del estilo de los stop and go. Muy bien. Vamos a las importaciones, al otro lado del trabajo. Y en cuanto a las importaciones, nosotros vemos que a partir del 2010, con la pérdida del autoabastecimiento energético en Argentina, las importaciones de combustibles vuelven a tener las condiciones para formar un ciclo de stop and go. O sea que en el go volverían a generar esa asfixia y en el stop el alivio. ¿Por qué? Porque fíjense que las variaciones del 1% del PBI determinan variaciones de las importaciones de combustibles del 1,16% en valores, o sea, más que proporcional. Por otro lado, el coeficiente de importaciones de combustibles a partir del 2010 se eleva varios puntos por encima del que había en los ciclos de stop and go. El promedio del 50-75, del coeficiente de importaciones de combustibles en importaciones totales, era de 8%, y a partir del 2010 pasó a ser del 12,2%. Si miramos el promedio entre el 75 y el 2010, vemos que el promedio está apenas por encima del 6%. Incluso si miramos el promedio de los años del siglo XXI hasta el 2010, está un poquito por debajo del 6%. O sea que fíjense que respecto de los últimos, respecto del promedio, digamos, de la etapa de autoabastecimiento de petróleo y la situación posterior, actual, que es sin autoabastecimiento de petróleo, posterior al 2010, vemos que el coeficiente de importaciones de combustibles en las importaciones totales se duplicó. Así que esto muestra que podría volverse a generar las crisis de cambiaria, de balanza comercial endógena, ¿no? En el GOU, y con alivio en el stock. Pero hoy está poniéndose en marcha vaca muerta, ¿no es cierto? Y esto podría significar un alivio a partir del 2019. La Secretaría de Energía publicó recientemente cifras de producción de julio del 2018, mostrando que los combustibles no convencionales, que son los que se explotan en vaca muerta, que son el shale y tight oil, y shale y tight gas, ¿cierto? Petróleo de esquistos y gas de esquistos, o gas, shale y petróleo, shale y tight, que son los no convencionales. Bueno, petróleo ya representó en julio el 13% prácticamente de la producción de petróleo de Argentina, y gas representó el 35,5% de la producción de gas de Argentina. Y además la Secretaría estima que van a lograr el aumento de la producción de petróleo y de gas total, gracias al aumento de la producción de no convencionales de vaca muerta, en 5 años. De la producción argentina, ¿no? De petróleo y de gas, ambas, en 5 años, lo cual permitiría volver a recuperar el autoabastecimiento energético, la soberanía energética, en poco tiempo, y volver a transformar a Argentina en un exportador neto de combustibles en el término de esos años. Así que esto significaría un alivio, pero hoy estarían las condiciones de la crisis cíclica, ¿no? Por último, para futuros trabajos, también nos cabe reflexionar en cuanto a sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, porque de este modelo, ¿no es cierto?, que estamos viendo que es el que se va imponiendo, porque en cuanto a soja, bueno, producimos soja con semillas transgénicas, y hay países donde se resguarda al consumo para el hombre de alimentos transgénicos, por ejemplo, en Europa y en China misma, que importan nuestra soja, pero para consumo animal. Luego, ellos consumen los animales, pero para consumo humano no usan productos transgénicos. Entonces, esto tendría que ser revisado. Los productores agropecuarios dicen que la soja, o mejor dicho, los productores agrarios dicen que la soja transgénica no tiene secuelas para el hombre, que se puede consumir
tranquilamente, pero bueno, este es un tema que a nosotros nos excede, nosotros no somos especialistas en ese campo, pero tendríamos que revisar y recabar información. Y el otro tema es que la producción de no convencionales de vaca muerta usa tecnología de hidrofractura o fracking. Y también es muy cuestionada, ¿no es cierto?, en cuanto a las consecuencias para la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Así que ahí nos queda un tema para trabajar en el futuro. Esperemos que haya sido claro este video, esta presentación, y que se vean motivados a mirar el trabajo, a leer nuestro trabajo, y que además les guste, y que se animen a participar ustedes también en futuras investigaciones. Nos vemos.